Hola, mi nombre es Sandra Evelyn Huerta Soriano. Soy la profesora de la asignatura de español. El día de hoy les voy a compartir el tema diseño de carteles sobre el tema de los derechos humanos. Acompáñenme en los siguientes minutos. Pues bien, para poder elaborar un cartel hay que entender algunas de las características que un cartel debe poseer para que sea efectivo, se entienda el mensaje y sobre todo encuentre un espacio de resonancia en los lectores que van a revisar dicho cartel. Veamos la primera característica, coherencia. En el aspecto de la coherencia se refiere a que la imagen que está presentando el cartel tenga una relación con el mensaje que se desea transmitir. Por ejemplo, en este cartel podemos observar precisamente el tema del aborto, el derecho a nacer, y nos explica claramente pues la postura del autor de este mensaje, ¿no? Donde todo individuo tiene derecho a nacer y precisamente es una crítica bastante dura, directa sobre el aborto. Podemos observar precisamente como unas pinzas extraen al bebé, ¿no? Y lo están, bueno, en este caso lo obtienen del vientre de la madre. Esto es un mensaje bastante coherente porque efectivamente su idea es hacer conciencia en la población para que rechacen el aborto, ¿no? Y por el contrario, acepten la vida. Bien, vamos a la número 2. Imágenes creativas. Lo que nos señala es que una buena parte de un cartel tiene que ver con las imágenes, es decir, las imágenes deben ser lo suficientemente dicientes para que el lector desee ver de manera mucho más detenida pues el cartel. Por ejemplo, aquí el cartel nos habla de una educación inclusiva. Y al observar precisamente a los niños que aparecen en la regla, ¿no?, encontramos diferencias muy evidentes. Esto quiere decir que sin importar cómo seamos, qué características tengamos, qué preferencias tengamos, aquí lo importante es que la educación es inclusiva, es decir, tenemos un espacio para todos. Por lo tanto, aquí las imágenes tienen que ver y reflejan elementos escolares con alumnos que tienen pues diferentes estilos, intereses, formas de pensar, de ser, etc. Número 3, diseño sencillo. Es decir, un cartel, si está muy saturado, a menudo el lector puede omitir verlo, porque es demasiado, demasiado, eso sobrepasa. Es decir, son tantas las imágenes, son tantos los colores, que de pronto se pierde la atención del lector. Entonces, difícilmente se detienen a verlo. Es más, ni siquiera el vistazo. El hecho de solo ver el cartel, ni siquiera uno recuerda lo que acaba de ver. Es decir, la atención se pierde por completo. Aquí lo que nos señala es que el cartel debe ser de un elemento sencillo o debe crearse en una estructura sencilla. Sin embargo, debemos considerar que esa sencillez debe ser demasiado directa para que el mensaje sea comprendido con tan solo un vistazo. Es decir, las personas al ver la imagen tengan una idea de qué está hablando el cartel. Ese es básicamente el objetivo de que tenga un diseño sencillo. No significa que no nos esforcemos para hacer un buen cartel, no, de ningún modo. No hay que confundirnos. Se refiere a que el cartel sea lo suficientemente diciente respecto a las imágenes y que en esas imágenes haya sencillez, no, por ejemplo, falta de trabajo o flojera, no, de ningún modo. Veamos el ejemplo. Tenemos aquí precisamente el derecho de los niños a la diversión, al entretenimiento. Entonces vemos a los niños con globitos, ¿no? Bueno, bajo esa lógica, el cartel nos habla precisamente de diversión, de alegría, ¿no? Y ya cuando nos acercamos a ver la frase, pues se refiere efectivamente a los niños, a la recreación de los niños. Bien, continuemos. Número 4. Tipografía. La tipografía se refiere al tipo de letra que vamos a utilizar en nuestro cartel. Como bien saben, los diferentes textos contenidos requieren de un tipo de letra.
Cuando hacemos un trabajo formal, pedimos una fuente muy específica de letra, tamaño, incluso color. Bueno, en los carteles pasa algo parecido. Sin embargo, aquí la creatividad se puede desbordar sin que se caiga precisamente en una situación incomprensible o que sobrepase los límites de la comprensión. Veamos, por ejemplo. Dice que un cartel no solo se apoya en las imágenes, también se apoya en el texto. Por eso es importante que el tipo de letra sea grande y de preferencia de color negro, señala. Por supuesto, podemos combinar los tipos de letra, los tamaños. Aquí lo importante es que precisamente la frase que vayamos a trabajar sea visible y no que tengamos que acercarnos para poder verla, sino que con solo un vistazo podamos ubicar la frase del cartel. Por ejemplo, veamos esto. Ponte en sus zapatos. Habla de la igualdad de género y podemos observar dos pies. El pie de una mujer y el pie de un hombre. Y ella va a usar el zapato de él y él la zapatilla de ella. Por supuesto, eso es una metáfora, se refiere a el valor de la empatía, ¿no? Que precisamente si nosotros nos ponemos en el lugar de la otra persona, quizás podamos llegar a comprender el porqué de sus actos, su comportamiento, sus emociones, el porqué de la toma de decisiones que toma en algún momento dado. Vaya, es un cartel que nos invita a la reflexión respecto a la igualdad de género, pero a través de la empatía. Yo creo que esa es una idea fabulosa, porque no solamente se trata de decir algo que esté bien o que esté mal, está proponiendo, y su propuesta se encuentra en las imágenes, la propuesta de empatía. Entonces es un cartel bastante poderoso en ese aspecto, la verdad es una metáfora muy fuerte. Por supuesto, cuando nosotros hagamos nuestro cartel, también podemos incluir esta clase de ideas, es decir, generar una metáfora, generar, por ejemplo, una comparación, generar una aliteración, pero con imágenes. Por supuesto que sí, para eso es, para buscar alternativas a nuestra creatividad y poder desarrollar un cartel de mejor calidad. Pasemos a la siguiente. Bien, mensaje claro y directo. Esta es nuestra última característica y se refiere precisamente a que la frase que utilicemos en el cartel sea breve y que, pues por su brevedad, pues porque es pequeña, sea fácil de recordar. De tal manera que incluso puede llegar a sonar armoniosa o rítmica. Pero si no se cae en ese estilo, lo importante es que la frase sea breve, pero que el mensaje llegue, ¿me explico? O sea, que sea bastante contundente la información de nuestra frase. Veamos. Tendrías que estar loco para no leer siquiera un poco. Bueno, este cartel precisamente tiene una frase breve, pero a mí lo que me llama la atención, además de la frase, que por supuesto nos invita a la lectura, ¿no? A que continuemos con el hábito de leer, es que elige a un personaje icónico de la obra de Lois en Alicia del País de las Maravillas, ¿no? Que es el sombrero loco. El sombrero loco tiene precisamente rasgos evidentes de falta de cordura y utiliza sombreros extravagantes. En este momento, el sombrero se convierte en una frase y es la frase que utiliza el cartel y es evidente que lo utiliza en el sombrero loco porque, de acuerdo a lo que nos está tratando de transmitir este cartel, es que sería una locura no leer. Es una verdadera, pues vaya, es absurdo, ¿no? Al contrario, deberíamos acercarnos más a los libros, ¿no? Y por supuesto compartir esa información, ese conocimiento. Entonces, a mí me parece muy interesante cómo esta frase que habla de locura es relacionada con un personaje que se encuentra viviendo en una cotidianidad de locura, ¿no? Bueno, ustedes también pueden hacer algo parecido. Por supuesto que sí, ustedes están en todo su derecho y para eso es el lienzo. El lienzo está en blanco, ustedes son quienes lo van a llenar. Solo recordemos que el objetivo o el tema de nuestro cartel es sobre los derechos humanos y debemos elegir uno para poder plasmarlo a través de nuestras ideas. Pues bien,
Mis fuentes de consulta son el libro de texto de español de segundo grado, de editorial SME. Y pues igual, si ustedes quisieran hacer una investigación al respecto, pues pueden encontrar información vasta en el buscador. E incluso van a encontrar documentos que se dedican enteramente a este tema. Pues bien, de mi parte eso es todo. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.